día mejor. Oigo una voz sobre la montaña, dice: prepara el camino al Señor. Prepara el camino, prepara el camino, preparad, pues viene el Señor. El tema que venimos enseñando, ¿cuál es? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Vamos al primer texto que ya dijimos, pero vamos a ir recordándonos un poquito. Lucas 9:18, cuando el Señor Jesús se iba ya para entrar a la tierra de Jerusalén, ya estaba a punto de culminar su ministerio terrenal, después de haber concluido una etapa de discipulado con los apóstoles, que se llamaron así después. Vino el Señor y empezó a hacer una pequeña evaluación, porque lo que Él quería evaluar era si en verdad la gente había aprendido o había entendido quién era Él. Y entender quién es Jesús es una cosa, pero entenderlo que Él es el Cristo, como la declaración de Pedro, es otra cosa también. Cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, pero tú eres el Cristo, le dice. Entonces ahí tiene mucha implicación la palabra del Señor, y eso es lo que yo en estos últimos meses hemos venido enseñando, porque entendemos que aquí en nuestra congregación no hay algunos hermanitos que yo ya los veo como hermanitos, pero que todavía no entienden a plenitud lo que significa la salvación o lo que significa quién es Jesús o quién es Cristo. Y por eso es que también ellos deben de entender a plenitud quién es Jesús, quién es el Cristo, para que puedan ellos en algún punto llegar a depositar su fe en Cristo Jesús. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos muchas veces es acepte a Cristo, obligamos a nuestros hijos a aceptar a Cristo, pero ellos ni saben por qué es lo que implica ese acto de fe, de decirle: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, quiero que tú seas mi Cristo. No lo sabemos. Por eso es que tenemos que estas son bases de la palabra, hermano, pero tenemos que empezar acá para que todos los que vengan después, ahorita que estamos empezando en la iglesia, no hay ningún problema, porque todos nos beneficia la palabra, pero va a llegar un punto cuando, si Dios nos permite un crecimiento, que ustedes mismos van a enseñar a otros, porque esa es la secuela del evangelio, pues esa es la iglesia, ¿verdad? Los discípulos, cuando aprendieron quién era el Cristo, ellos, después de haber aprendido quién era el Cristo, les dijo el Señor: ahorita ustedes vayan y van a ir a decirles a otras personas, a enseñarles a otras personas, a discipular a otras personas, para que crean quién es el Cristo. Entonces, por eso es que estamos aquí en esta tarde, para aprender. Entonces, hoy que estamos iniciando, hoy que ya hemos iniciado este tema, ¿por qué iniciar aquí? Porque esta es la base fundamental de nuestra salvación. Si nosotros no llegamos a entender quién es Jesús, hermano, hermana, no vamos a llegar a entender la salvación que Él ofrece. Estábamos viendo también que todo tiene que conjugarse, ¿va? Porque hemos venido viendo en los discipulados de los miércoles y de los viernes con las hermanas, hemos venido viendo que necesitamos
entender la gravedad del pecado para entender que necesitamos a un Salvador llamado Jesús. Entonces todo eso va yendo conjugándose para que vayamos a entender, para que entendamos esta doctrina de quién es Jesús. No quiero utilizar grandes palabras para poder hablar de esto, porque pudiéramos decirles, como decía nuestro hermano Felipe, hablarles sobre cristología o algo, pero cristología solamente es lo que se quiere decir, es el estudio acerca de Jesús, ¿verdad? Y esto es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aprendiendo quién es Jesús. Hermano Jorge, cuando usted va o fue a estudiar en el seminario presbiteriano, le enseñaron algo sobre cristología, sobre pneumatología, hamarteología. Son términos griegos que aquí tal vez no lo pudiéramos utilizar, ¿verdad? Pero mejor decirlo en español, para que podamos ir entendiendo. Por ejemplo, dice pneumatología, el estudio acerca del Espíritu Santo. Hamarteología, el estudio acerca del pecado. ¿Ya? Antropología, el estudio acerca del hombre. ¿Ya? Teología propia, dice, el estudio acerca de Dios. Entonces todo eso, pero eso dejémoslo a los seminaristas del Seminario Teológico Bautista de la Extensión de Santo Domingo, Xanacó, que ellos son los que se están preparando para eso, para dar clases también y enseñar aquí a nuestros hermanos aquí en Xanacó. Gracias a Dios aquí tenemos algunos que están en ese seminario. Bueno, ya no tienen, hermanos, el capítulo 9 de Lucas, que estando orando a solas, los discípulos estaban con él y les preguntó, diciendo: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y ellos respondiendo dijeron: Juan el Bautista, y otros Elías, y otros que algún profeta que resucitó, algún profeta de los antiguos que resucitó. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro dijo: el ungido de Dios, dice mi versión. Pero ¿qué dice la versión Reina Valera 60, hermano Jorge? El Cristo de Dios. El Cristo de Dios. El Cristo de Dios. ¿Alguna versión que tengan más? El Mesías, el Cristo, el ungido. ¿Alguno sabe y entiende a plenitud lo que significa Mesías, Cristo y ungido? Ahí nos vamos a quedar en este día. Solo que entendamos a plenitud, como lo entendió Pedro en ese momento. ¿Qué quiso decir Pedro ahí cuando le dijo, la gente, el Señor tal vez se decepcionó un poco de la gente en ese entonces, porque la gente, aunque había visto señales, prodigios, milagros, se habían acercado a Jesús un montón de veces, pero como muchas veces pasa, la gente se acerca a Jesús solamente cuando hay una necesidad, cuando hay un dolor, cuando hay un problema serio, se acercan a Jesús nada más en ese momento. Por eso es que no se logran a enfocar verdaderamente, entender quién era el que tenían adelante. Solo habían muchas personas a los pueblos que Jesús llegaba, mis hermanos, porque Jesús pasó 3 años predicando el evangelio en las diferentes regiones de Israel. Israel se conformaba en el tiempo de Jesús por varios departamentos, como 5 departamentos creo. Entre los más famosos estaba Galilea, Judea, y creo que Judea, no sé, pero había varias, pero las más famosas, Galilea y Judea. Y fue ahí donde más predicó el Señor,
Y la gente, pues dice la palabra del Señor, donde él llegaba, dice que la fama de Jesús iba recorriendo por todos lados. ¿Qué quiere decir eso? La fama, que llegó a oídos de la gente que había alguien que sanaba, había alguien que podía multiplicar panes, había alguien que podía hacer cosas extraordinarias, prodigios, milagros, y la gente pues, y todavía había mucha gente que el Señor Jesús les decía la verdad. Era un hombre extraordinario el que estaban ahí enfrente de ellos, pero más sin embargo no lograron entender a plenitud que el que tenían enfrente era más que un milagrero, un hombre más que solo milagros, ¿verdad? No, él no solo vino a hacer milagros a las personas, no solo vino a dar salud a las personas, no solo vino a proveer pan de esta vida a las personas, no solo vino a sanar la vida de las personas en esta vida, no solo a eso vino el Señor. Pero mucha gente eso es lo que veían. Veían en él un gran hombre, sí. Es como hoy en día. Hoy en día, ¿quién no habla de Jesús? Todos creen en Jesús a su manera, algunos a su manera. Dicen, bueno, él es un gran hombre, fue un gran profeta, fue un gran Dios judío cristiano, dicen a los universitarios hoy en día, ¿va? Pero no logran captar quién en realidad es Jesús. En aquel tiempo no lograron captar las multitudes, las gentes. Él esperaba que las multitudes que se acercaban a él cuando él enseñaba la palabra, cuando él les decía, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando iba a la gente con esas enseñanzas, él lo que quería es que la gente captara quién en realidad era él. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente, la situación de la gente era más materialista, más humanista. La gente es como la gente de hoy en día, ¿verdad? La gente de hoy en día también busca señales, busca prodigios, busca milagros, busca soluciones a sus problemas, pero no quieren entender en realidad quién es Jesús. En ese tiempo, hermanos, hubieron muchos que fueron sanados. Hubo una ocasión, en Lucas relata ese relato. Lucas nos relata que venían en cierta ocasión 10 leprosos. ¿Se acuerdan de esos 10 leprosos? De esos 10 leprosos venían y todos se acercaban gritándole al Señor, porque ellos, en la cultura de los judíos, un leproso no podía acercarse al pueblo. Era peligroso que un leproso. Por eso gritaban desde lo lejos, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y le hablaban de lejos y todo. Y el Señor tuvo misericordia de ellos. ¿Sí? Mejor leámoslo para que nos vayamos a poner más en la sintonía en esta tarde. Porque nosotros podemos tener una idea, pero la palabra es la que prevalece. Amén. 17 de Lucas, versículo 11 en adelante. ¿Lo tenemos? Posiciones en el capítulo 17 y en el versículo 11 en adelante. Solo estamos poniendo ejemplos de las personas que no lograron entender quién era Jesús. Miren, pues, acá en el versículo 11 dice acá: aconteció que caminando hacia Jerusalén pasaba a lo largo del límite entre Samaria y Galilea. Y entrando en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron cerca. ¿Sí dice? ¿O cómo dice su Biblia? A lo lejos. ¿Por qué creen ustedes que no se acercaron?
porque no les permitían acercarse a las gentes. Esta gente leprosa sufría mucho, sufría. Era una enfermedad. Era una enfermedad, sí, que no se podía curar. Yo creo que la lepra hoy en día sí es, tal vez no curable, pero es tratable. Se puede tratar mejor a los pacientes que tienen lepra en la actualidad. En algunos países me imagino que tal vez ya hasta hay curas para esto, que curan esta enfermedad. Bueno, entonces dice a lo lejos, y gritaban diciendo, Jesús, Maestro. Oigan esto, ¿cómo lo reconocían esta gente a él? ¿Cómo lo reconocían? Como maestro. Ya les voy a decir a quién se le llama maestro en la antigüedad, en el contexto de ellos. Ten misericordia de nosotros. Cuando los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué dice? Y cayó sobre su rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no fueron 10 los limpiados y los 9 dónde están? No sea yo quien regresara para dar gloria a Dios, sino este extranjero. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vaya. Allí está la diferencia entre conocer a Jesús, ¿sí?, y solo recibir un milagro de Él. Milagro de Él. La gente, con todas sus necesidades, con todos sus problemas, con todas las situaciones en la actualidad, necesitan soluciones. Y muchas veces solo ven en Jesús parte de esa solución. Pero no miran que Jesús es el Señor, el ungido, el enviado por Dios. Porque Jesús no solo tiene la capacidad de limpiar a esos leprosos. Imagínense esa gente, esos 10 que iban cuando el Señor... ¿Qué le costó al Señor decir una palabra en ese momento y sanarlos ahí? ¿Qué? No. Pero les dijo, vaya. Ellos tuvieron que tener en parte algo de fe para ir, porque ellos han dicho, ¿para qué si de todos modos voy a llegar allá, no me va a pasar nada? No, ellos tuvieron fe. Tuvieron que tener fe para irse y caminar. Tal vez iban a una cuadra, 2 cuadras, tal vez, qué sé yo. O tal vez ya estaban a punto de llegar donde el sacerdote, cuando se operó el milagro en ellos. Pero ¿qué hicieron los demás? Al ver, se dieron cuenta de su cuerpo. Calidad. Tal vez dijo uno, primero que voy a hacer es voy a ir a visitar a mi familia, porque tengo años de no verlos. Me voy para allá, tal vez ni siquiera ya se voy a presentar con el sacerdote. Que la Biblia no dice si llegaron con el sacerdote. Lo que sí dice es que no regresaron con Jesús, sino solamente uno, y este uno no era ni siquiera judío, sino era un samaritano. Imagínense, hermano, esta escena nos ejemplifica de cómo la gente miraba a Jesús en ese tiempo. ¿Cómo vieron a Jesús los 10? En primer lugar, los 10 lo vieron como un gran maestro. Cuando la Biblia dice y ya la gente lo reconoce como un maestro, le están dando cierto poder que ellos tenían de parte de Dios, porque Nicodemo también se acerca a Jesús de esa manera. Le dice, rabí, le dice. O sea, maestro. O sea, le estaba dando un reconocimiento alto.
Pero sí, nuestro Señor es maestro. Pero lo que no llegaban a entender ellos es que es más que un maestro. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de llegar a entender para depositar nuestra fe en Jesús. Si nosotros sabemos solamente que Jesús es un obrador de milagros, ahí no vamos a tener mayor decirle beneficios. Porque ¿qué beneficios tuvieron los 9? Vamos a ver. ¿Fueron beneficiados los 9 que no regresaron? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí fueron beneficiados o no? Imagínense recibir una sanidad, Jorge. ¿Recibieron sanidad, sí o no? Sí. Fueron sanos en ese momento. Amén. Fueron sanos. Pero Jesús no estaba interesado en sanarlos en el cuerpo. No solo estaba interesado el Señor en quitarles la suciedad, el pellejo que estaba malo en el cuerpo. No solo eso. Él estaba esperando salvarlos eternamente de sus delitos y de sus pecados. En ese momento Él les proveyó la sanidad física, pero con aquel objetivo de que regresaran a reconocer quién era Él. ¿Sí? Lamentablemente ellos no regresaron. Recibieron sanidad en su cuerpo. Lo tuvieron, fueron sanos, fueron libres de esa enfermedad, de esa esclavitud que los tenía esclavizados, ¿qué? 10, 15, 20, 30 años, no sé, la Biblia no nos dice cuánto tiempo estaban estos hombres de esa manera. Solo sabemos de que sí estaban sufriendo. Pero ellos nada más se llevaron una bendición terrenal. No es que Cristo no bendiga terrenalmente. Cristo bendice. ¿Sí? Todos los días nos bendice el Señor a nosotros, hermanos. Pero las mayores bendiciones que Él nos ha dado, hermano, las mayores dádivas, como estamos predicando en Radio Shimché en estos días, las mayores dádivas que Dios nos ha dado, los mayores regalos que Dios nos quiere dar y siempre nos ha querido dar, el primero es que nosotros nazcamos de nuevo. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Señor, yo sé que tú eres un hombre que viene de parte de Dios, eres un gran maestro, viene de parte de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces. Sí, pero el Señor me dijo, sí, me halagas, me adulas tanto, Nicodemo. No. El Señor, viendo el corazón, la necesidad de Nicodemo, le dice, Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Debes depositar tu fe en mí para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Eso era lo que no lograba ver Nicodemo. Sabía que era un gran hombre, sabía que venía de parte de Dios. Y tal vez él quería, lo que quería él, es que le diera tal vez algún chancecito para que estuviera a la par de él. Pero el Señor vio la necesidad de Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo. Y esa era la misma necesidad que él estaba viendo en los 10 leprosos. Jesús sanó el cuerpo, esperando que ellos regresaran para que Él sanara completamente el ser de ellos. Pero la única manera para que ellos pudieran ser sanados es que ellos regresaran a reconocer a ese ser maravilloso que les había dado sanidad.
Y muchas veces de esa manera nos trata el Señor a nosotros. Hasta que nos sanó el Señor, hasta que nos libró del cáncer, hasta que nos sacó del anonimato, hasta ahí venimos a reconocer que Él es el Señor. Porque la gente no logra entender quién es Jesús. En ese punto no lograron entender. Tal vez dijeron, ese fue el que me sanó a mí. Hace 10 años cuando yo tenía lepra, ese fue el Señor que me sanó. Es el Señor que me sanó. Tal vez decían los leprosos. Pero aquella persona que regresó, el samaritano, les pregunto, ¿por qué es que regresó el samaritano, hermano? Sabía que el que tenía delante no era una persona común y corriente, que aunque parecía un hombre normal, sabía que no era de este mundo, era alguien sublime y maravilloso. Y eso era lo que no conocieron. Por eso Juan dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero Juan dice, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Y en la primera carta de Juan dice, lo que tocaron nuestras manos, lo que vimos con nuestros ojos, lo que escuchamos de Él, tocante al verbo de vida, dice, o aquel ser o aquel Dios, en otras palabras, aquel Dios que provee vida. Eso es lo que les hablamos. Imagínense qué dimensión llegar a entender que el que estaba parado ahí enfrente de ellos no era una persona nada más común y corriente. Y eso era lo que Jesús quería que la gente lograra entender. Pero la gente no. La gente, lo que sí estaba necesitada era de sus milagros. Sí estaba necesitada la gente. Pero no querían reconocer al Dios milagroso. Por eso, el único que regresó fue un samaritano. Este samaritano dice, veamos el testimonio de las Escrituras, dice, entonces dice, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados, y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz, y cayó sobre su rostro, a sus pies, dándole gracias. ¿Saben qué, hermanos? El samaritano era alguien que no tenía prejuicios en su mente. Ya lo que podía hacer él, este samaritano, ya se lo habían quitado todo. Él no perdía nada con regresar a humillarse y a darle gracias a ese que lo había salvado. Nada. Los judíos, ellos se creían lo mejorcito todavía. Ellos tenían sus prejuicios, ellos tenían su religión, ellos tenían muchas cosas a las cuales estaban aferrados, sus tradiciones. Pero este samaritano no. Al samaritano ni siquiera lo dejaban entrar al templo de los judíos. Los samaritanos le decían, a los judíos le decían a los samaritanos, tú eres un perro. Tú ni siquiera puedes entrar aquí con nosotros. Y cuidado que un samaritano pudiera entrar o entrar a la casa de un judío, porque no podían entrar los samaritanos a la casa de los judíos, porque creían los judíos que cuando entraba un samaritano iba a contaminar la casa. Imagínense cómo se creían estos hombres. Los hombres eran los otros 9, aunque tenían una necesidad,
les costaba más reconocer a la persona de Jesús. Por eso es que muchas veces también nosotros les hablamos del Evangelio a la gente, saben que necesitan a Jesús y entienden lo que dice la Biblia, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que no hay otro camino para que puedan ser salvos, que no hay otra forma de salvación, lo entienden y todo, pero al final dicen, pero gracias, pero yo tengo mi religión. Les cuesta, porque están arraigados en una cultura, en una tradición, que si no se deja, se pierde. Y eso fue lo que muchos judíos no lograron aceptar a Jesús. Porque Jesús lo miraban a ellos muy diferente, muy distinto. Creían que Jesús no era el camino. Creían que la religión era lo más seguro, lo más seguro y lo más seguro. Y por eso es que ellos, pero aquel samaritano no. Aquel pecador samaritano, aquel perro, ese no tenía nada que perder. No tenía nada que perder. Y cuando vio que de verdad era sano, ¿qué le quedaba? Él no podía llegar al templo con los 9. Eran 9 leprosos. 9 judíos y un samaritano. ¿O qué dicen ustedes? ¿Podría llegar al templo o no? Este samaritano. A mostrarse al sacerdote. No podía. No podía. Y Jesús sabía que él iba a regresar a presentarse, pero al verdadero sacerdote de nuestra fe, hermano. Y él se presentó ante el sumo sacerdote de nuestra fe. Y se postró y se humilló. ¿Y ustedes creen que este samaritano no se fue limpio de su cuerpo y no se fue limpio de sus pecados? Se fue limpio de sus pecados. Amén. Los otros se presentaron allá. ¿Saben por qué se presentaban allá del sacerdote nada más? Porque era un testimonio, era algo que la ley establecía, de que los leprosos cuando iban a ser sanos se tenían que presentar ante el sacerdote para que el sacerdote viera que ya no tenían lepra y los dejara entrar al pueblo. O sea, lo que estaba haciendo ahí es volver a entrar a su cultura, a sus raíces, a su tradición. Pero no lograron entender que el que estaba ahí, el que los había sanado, era más que la tradición, era más que la cultura, era más que ese templo que se había establecido. Era el Cristo de la gloria que estaba ahí enfrente de ellos. Gloria al nombre del Señor. Y eso era lo que esperaba el Cristo, que ellos regresaran con Él a darle la honra y la gloria. Pero no pudieron. Porque tenían establecida en su mente una religión. Ahora el pequeño samaritano regresó y se encontró con el verdadero sacerdote de Dios, el sacerdote de nuestra fe. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos un sumo sacerdote? Y nuestro sacerdote es Cristo, hermano. Y miramos esto, hermano, como una historia. Pero miramos que este samaritano llegó a un punto de que recibió sanidad en el cuerpo y sanidad eterna en su vida, hermano. Porque ¿qué le dice el Señor? Leámoslo. Dice el Señor Jesús, se queda sorprendido y hace la pregunta, dice, ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Acaso Jesús no los había mandado al sacerdote? ¿Acaso Jesús no sabía dónde estaban? No. Lo que estaba pensando Jesús es que lo que él estaba diciéndoles es que él lo que quería es que regresaran
a postrarse y a reconocerlo como el Señor y el Cristo. Pero dice el versículo, dice, no se halló quien regresara para dar gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Ah? Y le dijo, levántate y vete. ¿Tu fe? ¿Qué dice? Te ha salvado. ¿Pero en qué tenía fe el samaritano? ¿En qué? ¿Ah? ¿En quién depositó su fe el samaritano para ser salvo? Díganme ustedes. En Jesús. En Jesucristo, mi hermano. Él fue salvo ahí. No lo dejaron entrar al templo judío. Él tal vez hubiera deseado. Él estaba desesperado por la lepra que tenía. Él estaba condenado. Él era un maldito. Porque decían en la cultura de Israel, toda aquella persona que tenía una lepra, él estaba maldito por Dios, decían. Y era difícil. Él había pedido toda esperanza, había pedido todas las cuestiones de la vida. Nunca se imaginaba de que podía entrar en el templo, pero lo que tenía Dios preparado para él era más grande que entrar a ese templo, porque nada más y nada menos tuvo el encuentro con el Cristo glorioso, con ese Señor que le proveyó sanidad, pero que también le proveyó vida eterna, salvación de sus pecados, pero a través de la fe de él. Gloria a Dios. Ah, Gloria a Dios. A mí me impresiona eso, pues, porque hoy en día puede ser de que hay muchas personas que no nos dejan entrar en ciertos lugares porque son de estatus sociales más altos los que están ahí, pero Dios no hace una excepción de personas. Toda aquella persona que quiera venir a los pies de Jesús y recibir lo que Cristo tiene para él, hasta el día de hoy, hermano, hasta el día de hoy, Cristo está con los brazos abiertos, esperando a aquellas personas que quieran venir a sus pies, como este vil samaritano, este menospreciado samaritano. Pero ¿qué es mejor? ¿Ser restablecido en la sociedad o quedarte a los pies de Cristo? Aunque la gente te vea que no vales nada, pero para Dios sí los vales. Así es, gloria a Dios. Entonces, ¿qué te digo? Yo quiero ir terminando esta tarde porque ya tenemos mucho tiempo estar hablando. Quiero decirles, hermano, que nosotros debemos de entender quién es Jesús. En el tiempo del Nuevo Testamento no fue fácil para los judíos, no fue fácil. Inclusive hoy para nosotros no es fácil entenderlo. Porque posiblemente nosotros podemos ver a Jesús como un obrador de milagros nada más. Como alguien que nos puede proveer pan o tortillas. Pero Jesús es más que eso, hermano. Jesús es más que eso. Por eso cuando Jesús les habló a sus discípulos en el 9:18, le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Imagino entre los 10 samaritanos dijeron, ¿quién es el sanador? ¿Sí? El sanador aquel, al que sana a la gente. Jesús es su nombre, sí, el sanador. Pero solo ahí nada más queda el asunto. No lo entendieron. Nicodemo, maestro. Este viene de parte de Dios, es un gran maestro. Maestro. Algunos otros, maestro y bueno. Maestro bueno eres. ¿Qué me llama bueno? Solo uno hay bueno, le dijo el Señor. Todos tenían su concepto de Jesús. Pero los que lograban alcanzar
ver quién era en realidad Él, estos recibieron vida eterna, dice la palabra. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué creen ustedes que no le recibieron? Por las enseñanzas que Él venía a decirles. Venía mi Señor y le decía, yo soy. Cuando entró en el capítulo 3 de Lucas, cuando Él empieza su ministerio, dice que entró a una sinagoga, abre el libro o el rollo donde está escrito las profecías de Isaías, donde dice que venía a salvar a los quebrantados y todo. Y cuando cierra el libro, les dice, hoy se ha cumplido esta profecía ante ustedes. ¿Cómo se declaró Él ahí? El ungido. El ungido del Señor, yo soy el ungido, el enviado a ustedes, el que vengo a darles la salvación y la vida eterna. Eso en pocas palabras lo que les estaba diciendo ahí a ellos, pero ¿qué fue la actitud de ellos? ¿Ah? ¿Cómo lo vieron? Pues este es un loco. Este loco que anda creyéndose, ¿ah? Y dice que casi lo apedreaban, lo sacaron de ese lugar, porque lo creyeron blasfemo. ¿Ya? El hijo del carpintero. Ajá. Dice, lo veían como un loco. Los hermanos de Jesús, dice, en otra situación, en otro, les decía, yo soy el Cristo. Jóvenes, llegaba, yo soy el Cristo, yo soy el enviado de Dios para salvarles, para darles vida eterna. Vayan a traer a aquel muchacho, está fuera de sí. Nos está poniendo en vergüenza. Uy, Jesús. Ellos no usaron esa expresión. Nosotros sí lo usamos. Ay, teta, tal vez dijeron eso si hubieran hablado cachiquelva. Uy, nos está avergonzando, mejor vayan a agarrarlo. Ni sus hermanos creían en Él. Y ellos vivieron 30 años con Él. Vieron que era un ser extraordinario, alguien que era totalmente distinto a ellos, porque era un ser sin pecado. Pero cuando empezó su ministerio, no creyeron en Él. Pero lo bueno es de Dios, esto es lo hermoso de Dios, hermano, que muchas veces cuando la gente no creía en Él, Dios no lo desechó de un solo, de un lado. No quisiste el Wilson, pues andar. No, Dios no es así. Porque miramos y da testimonio la palabra de Dios que mucho tiempo después los hermanos en la carne de Jesús, Santiago y Judas, llegaron a ser apóstoles del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que pasó un largo tiempo, aunque ellos no lo aceptaban, hubo algo en ellos que vieron que definitivamente que ese que estaba ahí, el hermano mayor de ellos en la carne, el hijo de María, la mamá de ellos, era totalmente distinto a ellos, y por eso lo empezaron a reconocer como Señor y Cristo también. Y si nosotros miramos la carta de Judas y la carta de Santiago, ellos no dicen, mi hermano, ¿cómo lo dijo mi hermano Jesús, mi hermano mayor? No, que ellos se refieren a Jesús como el Cristo, como el Cristo. Eso quiere decir que aunque les haya costado a ellos, dejaron su cultura, dejaron toda esa tradición, dejaron todas esas cuestiones y empezaron a entender que el que tenían enfrente, que aunque nació entre ellos y fue como un hermano para ellos, el hermano mayor era más que eso todavía, era alguien que venía de parte de Dios a dar salvación y vida eterna. Así es, gloria al Señor, amén. Sí, hermano. Y lo vieron. Y María gozosa. María sabía. María no tuvo problema con eso.
María no tuvo problema con eso. Porque desde el principio, en el canto de Lucas dice, mi corazón se regocija en el Señor. No sé si ella fue la que inventó ese canto, ¿no? Nosotros lo cantamos así, ¿verdad? Pero el testimonio dice, mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador, dice María. O sea, María sabía, no tuvo problema. ¿Saben por qué no tuvo problema? Porque ella reconocía que ese hijo que tenía, que llevaba en el vientre, no era de José. Sabía que era una obra del Espíritu Santo, que el pequeño ser que llevaba adentro era hijo de Dios. Entonces ella no tenía problema. Por eso es que ella desde el principio empezó a reconocerlo a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sí? Y el testimonio lo miramos de todos los evangelios hasta en la muerte de Jesús. Ella ahí estaba en el aposento alto cuando vino el Pentecostés. Ahí estaba María, ahí estaban todos los hermanos de Jesús recibiendo, esperando la promesa del Padre. Y María fue una de las que salió a evangelizar y a proclamar las buenas nuevas a través de Jesucristo, hermano. Sí. Porque ella no tenía ni un problema con eso. Si el testimonio dice eso, en el libro de los Hechos, mírenlo. Dice, y estaban reunidos en el aposento alto los apóstoles, los hermanos del Señor y María su madre, dice, esperando la promesa. No dijo María, yo soy la mamá de Jesús, ustedes me tienen que... No. Igualmente estaba esperando la promesa del Padre, porque reconocía la bajeza de María. Eso, miren hermano, es algo increíble. Esa es la diferencia. Cuando llegas a conocer a un Cristo, a ese nivel al Cristo, tú cedes todos tus derechos, tus privilegios. El apóstol Pablo no dijo, no, yo soy cristiano, pero soy fariseo también, ¿no? Él dijo, el día que yo reconocí a Cristo, dejé toda esa cosa que aunque para mí era ganancia, para mí era algo extraordinario, yo me ganaba la vida con todo eso, mis títulos, todo lo que yo tenía. Ahora ya no es más, lo tengo por basura, porque Cristo está conmigo. Ahora yo no quiero ser hallado en mi justicia, sino ser hallado en Él. Amén. Apóstol Pablo. Imagínense, también dice otro testimonio, Bernabé, hermano. Bernabé, ¿quién era Bernabé? Bernabé no era un hombre de escasos recursos. De billete, de plata, pero también reconoció a Cristo. No le costó, no sé cómo, la Biblia no relata cómo es que Bernabé aceptó a Cristo, pero sí relata que él ya era un poderoso apóstol en los tiempos de Cristo. Pero no era fácil para un hombre rico llegar a ser cristiano en la época de Jesús. Porque aquel hombre rico que se acercó a Jesús le dice, Señor, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, ¿qué dicen la ley y los profetas? Amarás al Señor tu Dios, y el segundo, amarás a tu prójimo. Bueno, ya lo cumpliste. Lo he cumplido, Señor, desde la juventud. Qué bueno, se llenó la boca. Una cosa te falta. Anda a tu casa, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y te venís conmigo y me seguís. Eso es lo único que te falta. ¿Qué pasó? Dice el testimonio de la palabra que se puso triste, tal vez puso cabeza abajo, todo. Se dio la vuelta y se fue. Y el testimonio dice, porque tenía muchos bienes. O sea, ¿en qué estaba radicado su confianza? En las riquezas y no en aquel hombre a quien había visto ahí. Entonces,
Y el Señor dice, cuán difícil es para un rico que herede el reino de los cielos. Pero había ricos que también aceptaban a Cristo. Pero obviamente es Cristo manifestándose a ellos, dándole las mismas oportunidades. Y ya vamos a ir viendo, hermano, que también si nosotros en algún punto nosotros hemos simpatizado con el Evangelio, no es porque nosotros hayamos sido los pilas, porque yo me merezco el Evangelio, por eso es que yo entiendo el Evangelio. Los incrédulos no, porque no, hermano, es la pura gracia y la misericordia de Dios que nos ha mostrado el camino a nosotros, hermano. Es porque Dios nos ha quitado un velo. Ya vamos a ir viendo eso, porque hay un llamamiento que Dios hace, y en ese llamamiento es que nosotros logramos entender que es el Evangelio también. Y ya vamos a ir viendo eso, hermano. Pero si ya estamos aquí, démosle gracias a Dios, glorifiquémosle a Él, digámosle a Él que nos provea fe para entender quién es Jesús, porque esa es la pregunta que va a hacer el Señor cuando venga otra vez. Yo tengo en mi corazón y siento que eso es lo que nos va a preguntar a nosotros que predicamos su palabra en todos los lugares. Nos va a reunir a todos, tal vez los predicadores, pastores, todos los títulos que se quieran poner, apóstoles, profetas, y nos va a reunir. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Y qué vamos a decir nosotros? ¿Ah? Va a venir el Señor, porque el Evangelio es para demostrar, enseñar quién es Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros ni siquiera lo entendemos? Es por eso, hermano, necesitamos entender quién es Jesús. Pedro le dijo al Señor, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Le dijo. ¿Ah? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro, hermano? ¿Vas a ver? Armando, ¿cuál fue la respuesta de Pedro ahí? Y tú dices que la palabra Cristo, Mesías, es traducido al español como ungido. Y les voy a explicar. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, ¿a quiénes se ungían? Se ungían a las personas, a las personas que iban a ser sacerdotes. ¿Sí? Y que iban a ser reyes. Cuando Dios establece el reinado a David, le dice a Samuel, y Samuel todavía estaba chillando por Saúl. Ya deja de llorar por Saúl. Toma tu cuerno, le dice, llénalo de aceite y me vas a ir a ungir al siguiente rey. Entonces vino, y cuando habla el Rey de Reyes, Señor de Señores, lo que hay que hacer es cumplir el mandato. Entonces viene Samuel y va y para. Este grandote, este es el hermoso, este es el nuevo rey. No, pasaron todos los reyes, los hijos de Isaí, pasaron como 6. Le pregunto, ¿todos estos son todos tus hijos? No, hay un chiquitillo que anda ahí pastoreando las cabras, es el más pequeño, pero no creo que haya sido. Yo creo que uno de estos 6, porque estos son los más. Aquí hay 2 guerreros, miren, me imagino que a uno de estos guerreros es el que llamó el Señor. No, él no me confirma nada de eso. Anda, créeme, el que está en el monte, está ahí en pastoreando, puede ser que sea él. Y cuando llega es el úngelo. Pero Señor, no, tú no mires lo que miran los hombres. No ves la estatura ni la hermosura, porque yo veo el corazón. Pero ese es otro tema. Pero ¿qué fue? Al rey lo ungieron, al sacerdote lo ungieron, y el rey
lo ungían ¿para qué? Para que gobernara en representación del Dios Todopoderoso. Y esa era la idea que se manejaba aún en el Nuevo Testamento. Por eso es que muchos confundían y decían, el Cristo va a ser el rey. Cristo es el rey. Por eso decían, Él es nuestro rey. Por eso es cuando Jesús iba entrando en Jerusalén, le creyeron que Él iba a empezar a gobernar en lugar de Herodes. Por eso es que iban con sus ramitas ahí y todo. Y este es nuestro rey, y hosana en el nombre del Señor. Pero no era el reino de este mundo el del Señor. No solo esto no era lo que Dios le había permitido a Él, sino es todo el universo. Pero para que Él empezara a gobernar todo el universo, hermano, tenía que pasar el proceso de la muerte, porque solo era ese en la forma para recuperar todo lo que había usurpado el diablo. Eso estaba incluido usted y yo. Estamos en el poder de Satanás, dice la Biblia, pero con la muerte de Jesús. Por eso hay un canto muy hermoso de Seth Conrad y dice, arrestó a la muerte y ahora libre soy. A mí me impresiona ese canto, hermano. Pero si no lo entendemos, nos quedamos igual. Pero les digo pues, el Cristo es el ungido. Y cuando Pedro le dijo estas palabras a Jesús, ¿qué le estaba reconociendo Pedro ahí? Tú eres el que Dios ha enviado. Aleluya. En ti, Señor, eres el que estábamos esperando, el que Dios había dicho que había de venir, el que iba a tomar todo poder y gloria. Eres tú, Señor. En ti vamos a ser benditos, en ti vamos a ser salvos, en ti vamos a ser prosperados, vamos a tener bienestar y justicia. Todo eso iba incluido en el testimonio de esa palabrita que de Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Imagínese, hermano. Hay un nombre, sobre todo nombre, Cristo. Y este nombre, sobre todo nombre, es nuestro Cristo, hermano. Ojalá que le haya dejado algo en el corazón en esta hora. Que Dios les bendiga en esta hora. ¿Por qué no nos cerramos un momento nuestros ojos? Oigo una voz sobre la montaña, día tras día mejor. Oigo una voz sobre la montaña, dice prepara el camino al Señor.